Bueno, entonces, aquí en este caso primero, sí, tenemos que una empresa distribuidora química gana una licitación pública para proveer insumos y servicios en el manejo de sangre en varios hospitales del sector salud. El director de administración impide la ejecución del contrato y pese al procedimiento conciliatorio, con la Secretaría de la Función no se generan las condiciones para que la empresa cumpla con el objeto social. Claro, posteriormente a la falta de insumos de sangre, el propio director realiza la adjudicación directa a otras empresas con sobrecosto, generando pérdidas millonarias a la empresa licitante, lo que a la postre daría como consecuencia una rescisión del contrato. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a lo planteado por nuestro amigo doctor Rubén Quintino Cepeda, la clasificación jurídica del hecho, en este caso, está previsto en el artículo 217, fracción primera bis, donde tenemos un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de quien impide la ejecución de un contrato, consumado permanentemente por el autor directo en forma de omisión simple dolosa. No es necesario que se genere una pérdida, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, lo que podemos observar es de que, bueno, en una cuestión de un interés, las partes procesales en nuestro caso, pues en este caso tendríamos a la parte denunciante, que puede ser el apoderado legal de la empresa, puede ser la empresa afectada, puede tener la cuestión del sector salud, el tema de la Contraloría o el servidor público. ¿Sí? Es decir, digamos aquí lo que podemos observar, por ejemplo, no pierdan de vista el artículo 109, penúltimo párrafo de nuestra Constitución, que ya habíamos hecho referencia con anterioridad, que todos los acuerdos, o más bien dicho, todas las determinaciones de la Fiscalía, en este caso anticorrupción, deben estar, eh, digamos, reguladas o previstas y debe atenderse de acuerdo al artículo, digamos, a la cuestión de derechos procesales impugnatorios que se marca legitimando a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, claro, ustedes van a decir, bueno, entonces la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación pudiesen tener una calidad de víctimas en este caso. Bueno, hay algunos tribunales colegiados de circuito que dicen que sí, que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación tienen que reconocérseles la figura de la calidad de víctimas. Por ejemplo, en el caso de Javier Duarte o en el caso de Emilio Lozoya, donde en el primero de los casos es la Secretaría de la Función Pública quien tiene la calidad de víctima. Y en el segundo, en el caso de Lozoya, es la Unidad de Inteligencia Financiera quien tiene dicha calidad. Sin embargo, basta con que podamos ver criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente no perdamos de vista el tema de dos sentencias, el caso García Cruz y Sánchez Silvestre contra México y el caso Alvarado Espinosa y otros contra México, en donde están enfocados al tema del reconocimiento de los derechos victimales. Por ejemplo, en el caso García Cruz y Sánchez Silvestre, tenemos que es la creación de centros de atención a víctimas y la profesionalización y la creación del asesor jurídico de la víctima y desde luego el tema de la unificación procesal está previsto en dicho caso.
Y claro, en el caso Alvarado Espinosa y otros, por ejemplo, está enfocado a temas de la creación, o más dicho, la creación de un fondo de atención a víctimas y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Eso está enfocado básicamente para desaparición forzada de personas. Pero digamos, en una aplicación, digamos, interpretativa, no le podemos dar calidad de víctimas en este caso, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, pero eso no significa que no sean partes procesales que puedan impugnar cualquier determinación de la Fiscalía cuando éste no esté apegada a derecho. Y cuando se trate de temas de reparación del daño, ya sea por la vía penal o incluso por la vía administrativa a través de los procedimientos resarcitorios, perfectamente se pueden llevar a cabo dichas circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Claro, no es lo mismo, y esto es importante, y ahí les dejo un cuadro muy sencillo, para que ustedes diferencien entre lo que es víctima u ofendido y, digamos, con relación a los bienes jurídicos a los que se atiende. Por ejemplo, cuando se trata de bienes jurídicos personales, es un individuo o una persona jurídica el titular de ese bien jurídico afectado. Cuando se trata de bienes jurídicos suprapersonales o macrosociales, es la sociedad o el Estado los afectados en la comisión de ese delito. Recuerden ustedes que en los bienes jurídicos personales es el interés personal y directo. A diferencia de los bienes jurídicos suprapersonales o macrosociales, donde hay un interés difuso. Claro, se tiene por identificada la afectación en la persona o en el patrimonio o en los derechos de la persona cuando se trata de bienes jurídicos personales. Y cuando se trata de bienes jurídicos suprapersonales o macrosociales, puede tenerse identificada una afectación, pero en un ámbito colectivo. No pierdan ustedes de vista que, por ejemplo, en el caso de los bienes jurídicos personales, el propio afectado, su representante legal, son quienes pueden ejercer sus derechos. Y en el caso de los bienes jurídicos suprapersonales o macrosociales, es una dependencia de gobierno quien va a representar nuestros intereses difusos. Recuerden ustedes que aquí les estoy poniendo, digamos, una especie de identificación de entes colectivos. Por ejemplo, si se tratara de delitos de corrupción, pues sabemos que es la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública quienes pudiesen tener la representación activa del bien jurídico tutelado, que en este caso es el buen desempeño del servicio público, como bien jurídico tutelado supremo en temas de corrupción. Pero, por ejemplo, si se trata de entes colectivos, en el tema de lavados de dinero y principalmente cuando se utiliza el sistema financiero, de acuerdo al artículo 15 del reglamento de la Secretaría de Hacienda, es la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, la UIF, quien tendría la representación de estos intereses colectivos y por tanto pudiese considerarse como parte procesal dentro de un procedimiento penal, simple y sencillamente porque está relacionado con un tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de utilización del sistema financiero, ¿sí? Para efecto de llevar a cabo, digamos, una representación activa en los intereses de las partes. Ahora, en el caso de los delitos fiscales, ustedes saben que en los términos del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, es la Procuraduría Fiscal de la Federación quienes tienen esa representación.
Sí, entonces ahí tenemos los delitos fiscales como el contrabando y la defraudación fiscal. Y, por ejemplo, en los casos de delitos financieros, de acuerdo al artículo 114 de la Ley de Instituciones de Crédito, es la Comisión Nacional Bancaria de Valores la que va a determinar esa calidad. Entonces, eh, en el caso de los delitos de carácter ecológico, la Profepa, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es la que puede tener la representación de los intereses ecológicos de la colectividad en estos rubros. Y en los delitos de consumo, que esos son los que vimos en la clase pasada, resulta que también Profeco o la COFESE pudiesen tener una representación activa y una correcta, digamos, un correcto análisis con relación a estos tipos penales. ¿Cómo ven? A ver, Pedro, adelante, lo escucho. Muy bien. Entonces, continuamos. Lo que, lo que se puede observar aquí es de que, digo, en este caso en específico, ¿sí? Dependiendo el tipo penal al que podamos atribuirle a, digamos, a una persona en la comisión de un evento delictivo, vamos a tener una clasificación jurídica del hecho y derivada de esa clasificación jurídica, vamos a ver qué ente del Estado, como lo están observando ustedes, va a tener una representación activa como si fuera víctima u ofendido en un proceso penal. Aquí les voy a poner otro caso, por ejemplo, y este es un caso real que pueden buscar en fuentes abiertas, donde el presidente de la Federación Mexicana de un Deporte, no voy a decir qué deporte, recibió de la CONADE 125 millones de pesos para la ejecución de eventos deportivos nacionales e internacionales en el año 2018, derivado de un convenio específico con reglas especiales, entre ellas que el recurso no puede ser cambiado su rubro, ya que si no se ejerce deberá reintegrarse a la tesorería de la federación. Pero fíjense lo que hizo esta persona, este sujeto. Para facilitar su operación, transfiere los recursos a una de sus cuentas personales y a través de su tarjeta de crédito realiza el pago de proveedores, compra vuelos, compra hospedajes, alquila vehículos, paga viáticos, paga comidas, pero todo lo está haciendo con su línea de crédito. No lo está haciendo con el recurso del cual estaba debidamente etiquetado. Y con eso, él justifica que efectivamente se dio cumplimiento a los programas, en este caso a las actividades que estamos desarrollando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, digo, ¿cuál sería la clasificación jurídica del hecho que estamos planteando ahí? Digo, si es un delito de corrupción, donde los representados tendría que ser la Secretaría de la Función Pública y la dependencia gubernamental, tendríamos un peculado en su modalidad de quien, sin ser servidor público, pero teniendo bajo administración y custodia recursos públicos federales, los distraiga. Y esto es consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Ah, pero ¿qué creen? Sobre este mismo hecho, podemos considerar un delito del sistema financiero como una operación financiera irregular en su modalidad de recepción de recursos, previsto en el 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero ¿qué creen? También le podemos atribuir operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de transferencia, ocultamiento o inversión.
consumado permanentemente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y sobre exactamente el mismo hecho, podemos considerarle un delito fiscal porque ese dinero no lo está declarando como un ingreso propio. Entonces, ahí tenemos una defraudación fiscal en su modalidad de quien omita declarar impuestos, como está regulado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, incluso le puede poner el agravante del 109, pero además, como no lo está declarando y no hay una declaración espontánea de impuestos, es una consumación permanente por el autor directo en forma de omisión simple dolosa. Es exactamente el mismo hecho. Esta persona, para facilitar su operación, transfiere los recursos a una de sus cuentas personales y a través de la tarjeta de crédito realiza pago de proveedores. Recibe el dinero, pero lo que gasta en la tarjeta de crédito no es dinero suyo, sino es dinero del banco. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, aquí tenemos quiénes podrían ser intervinientes en el proceso judicial. Digo, de manera general, podemos decir la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Educación Pública de la cual depende la CONADE o la propia CONADE, la Secretaría de la Función Pública, o en su caso la Federación Deportiva o la Tesorería de la Federación. Entonces, ahí sí es muy importante observar estas circunstancias, digo, para ver y para estar en posibilidades de llevar a cabo, digamos, este esclarecimiento de hechos. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ahí le estoy poniendo un tercer caso. Por ejemplo, el director general de una administración portuaria integral realiza la contratación con una empresa constructora para el mejoramiento de la vía del ferrocarril y la carpeta asfáltica de la zona de contenedores por un monto de 800 millones de pesos. La empresa recibe el dinero directamente sin fianza. ¿Y qué creen? No ejecuta el contrato. Y al revisar todo el soporte documental nos damos cuenta que no hubo licitación, sino que lo hicieron a través de adjudicación directa. Ahora, si nosotros vemos una clasificación jurídica del hecho, tendría que ser, de acuerdo al director de la CIPONA, un uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de contratación ilícita previsto en el artículo 217, fracción primera, inciso D, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y con relación a la empresa, tendríamos un peculado a quien, sin ser servidor público, pero teniendo o recibiendo en custodia recursos públicos, les dé una aplicación distinta, consumado instantáneamente por el autor directo o en este caso por la autora directa en forma de acción dolosa. Y aquí lo que podemos ver es que la representación legal en estos casos, en un proceso judicial, podemos ver que puede ser los representantes de la CIPONA, la propia Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura, porque ellos serían, digamos, en el caso de delito de corrupción, quienes tuviesen un interés con relación al dinero invertido y entregado a la empresa. Ah, pero ¿qué creen? Resulta que el artículo 50 de la Ley de Puertos nos dice que todas las actividades que se realicen al interior de una API o ASIPONA se entenderán de naturaleza mercantil. Entonces, con eso, en automático ya no hay ningún delito de corrupción, sino más bien ahí lo que se presenta es un delito de administración fraudulenta, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y en caso de la empresa, pues es un fraude específico por incumplimiento de contrato, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Es decir, el tema de la clasificación jurídica del hecho le va a dar contenido procesal.
en el estudio particular de los delitos que estamos analizando. Recuerden ustedes que si hay una variación jurídica del hecho, por ejemplo, los representantes se quedan sin legitimación si cambiáramos de corrupción a delito patrimonial. ¿Por qué? Porque en corrupción los representantes es la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Pero si lo cambiamos a un delito patrimonial, la auditoría y la secretaría no tendrían ninguna intervención en el proceso. Y claro, de ser un delito de corrupción se convierte en un delito patrimonial. Y el delito de corrupción tiene reglas especiales de transparencia, las cuales no se cambian, digo, las cuales cambian porque ya no existe el interés público. Recuerden ustedes que de ser un bien jurídico suprapersonal o macrosocial, ahora se convierte en un bien jurídico personal, que en este caso es de la empresa. Y ahí es muy importante porque o la contratación se hace a través de la ley de adquisiciones o se hace a través del Código de Comercio. Es decir, Código de Comercio no es ley de adquisiciones. Si se aplica ley de adquisiciones, no se puede aplicar Código de Comercio. La ley de adquisiciones es de interés público, el Código de Comercio es de interés particular. La ley de adquisiciones es para vigilar las mejores condiciones del Estado. En el Código de Comercio, básicamente es acuerdo entre las partes mercantes. En la ley de adquisiciones, recuerden ustedes que es de orden público e interés social. Y el Código de Comercio son de intereses meramente particulares. En la ley de adquisiciones se puede cometer un delito relacionado con actos de corrupción y en el Código de Comercio se puede cometer delitos de carácter totalmente patrimonial. No sé si se entiende esa parte. Claro, ya hemos visto este cuadro, digamos, de manera general, en la diferencia entre lo que es el denunciante y la víctima u ofendido. ¿Por qué? Porque en el denunciante sabemos que no es parte procesal y la víctima u ofendido sí es una parte procesal con interés jurídico. Recuerden ustedes que en el denunciante es irrelevante que se nombren asesores jurídicos. Y en el caso de la víctima u ofendido, claro, tiene derecho a nombrar un asesor jurídico y si no puede nombrarlo, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas le nombra uno. Recuerden ustedes que el denunciante da conocimiento de la noticia criminal de cualquier delito, a diferencia de la víctima u ofendido, que recae sobre bienes jurídicos personales y por excepción en bienes jurídicos suprapersonales o macrosociales. Recuerden ustedes que el denunciante no cuenta con derechos procesales impugnatorios a menos que sea el único mecanismo eficaz para el acceso a la justicia, como lo marca un criterio aislado del 21 de mayo del 2021 que ustedes pueden descargar del Semanario Judicial de la Federación. A diferencia de la víctima u ofendido que sí cuenta con derechos procesales impugnatorios, tal como lo prevé el artículo 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución, y 219 y 258 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, hay una diferencia muy importante entre lo que es el tema digamos, del denunciante con relación a la víctima u ofendido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, doctor, muchas gracias. Bien, ahorita vamos a ver este caso 4. Permítanme un minutito.
Listos, vamos a continuar con nuestro caso 4. Fíjense que aquí lo que estamos viendo es una persona denuncia que un servidor público rindió informes falsos respecto de una declaración fiscal que supuestamente había omitido el contribuyente para generarle responsabilidad administrativa y penal. ¿Sí? Es decir, el funcionario de Hacienda dice X1 no rindió de su declaración de impuestos y con eso el fisco le inicia un procedimiento administrativo de ejecución, pero también le inicia un delito de defraudación fiscal. Y resulta que al momento de presentar sus elementos probatorios, se dan cuenta que efectivamente sí existe ese, ese documento de carácter fiscal. Entonces, lo hizo con el propósito de afectarlo. Pero fíjense que si nosotros lo tenemos como un tipo penal de informes falsos o un tipo penal, digamos, de falsedad. ¿Por qué? Porque si es un tema de informes falsos, entonces es un delito de corrupción que lo cometen los servidores públicos. Y claro, el bien jurídico es el buen desempeño del servicio público y tiene que haber una consecuencia. En este caso es un tipo penal de riesgo concreto. Sí, recuerden ustedes que la doctrina ha hecho la diferencia entre lo que es un tipo penal de riesgo abstracto y un tipo penal de riesgo concreto, que en este caso el doctor Rubén Quintino es el que puede profundizar más sobre estos temas. Entonces, aquí tenemos que en el delito de falsedad, pues no lo va a conocer una fiscalía anticorrupción, sino lo puede conocer cualquier otra fiscalía. En el caso mexicano, sabemos que es la Fiscalía Especializada en Control Regional, pero además lo comete cualquier persona, no necesariamente el delito de informes falsos solamente lo puede cometer el servidor público, pero el delito de falsedad solamente lo comete cualquier persona, no requiere la calidad específica en el sujeto activo que es servidor público. Y en la falsedad, la administración de justicia es, digamos, el bien jurídico tutelado y es un resultado de carácter formal. ¿Listos? Ya llegó Rubén. Explique rápidamente lo del riesgo. Sí, bien, entonces, pues les voy a dejar, ahí ya llegó nuestro profesor. Yo sé que anda extremadamente ocupado don Rubén Quintino y pues le mando un fuerte abrazo y sabe que lo queremos mucho, y que anda siempre corriendo, pero atento a nuestro llamado, a nuestro auxilio. Y pues le voy a dejar el uso de la voz para que manifieste lo que su derecho convenga. Yo sigo conectado para cualquier cosa. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Eh, Sobre todo les ofrezco una disculpa porque, pues, digamos que tuve una reunión de trabajo y no me podía salir de la misma, pero vamos a comenzar, si les parece, le damos seguimiento a los delitos de posesión. Yo creo que los delitos de posesión actualmente deben estudiarse como una categoría. Podemos hacer un ejercicio en el sentido de buscar en nuestro Código Penal Federal, así como en las distintas leyes especiales, hacer un ejercicio para saber cuál es la cantidad de delitos de posesión. Seguramente van en aumento, pero hoy podemos agruparlos, seguramente rebasan 100 tipos penales de posesión. Por ejemplo, pues más sencillo, posesión de actos, posesión de
o videos de fotografía. Los delitos de posesión se puede decir que ya forman una categoría, desde los delitos de posesión de objetos, por ejemplo, robados, que nos dan lugar a un delito de encubrimiento por receptación, hasta la posesión de valores, la posesión de, digamos, de documentos, de ciertos documentos, la posesión de secreto industrial, en fin. Podemos buscar todos los delitos de posesión y agruparlos y seguramente rebasa el número de 100. Y creo que se conviene en nuestro país que hagamos por lo menos un ensayo para dar cuenta de qué características tienen los delitos de posesión. Normalmente, pues, son delitos dolosos. Normalmente porque también el encubrimiento lo dispone el artículo 244 de nuestro Código Penal para la Ciudad de México. Pero estoy seguro que esa debe ser una escasa excepción, porque todos los delitos de posesión, en un 99%, son eminentemente dolosos. Los delitos de posesión suelen ser de consumación permanente. Eso también es como que muy lógico y tiene sentido con que sean eminentemente dolosos. En el caso del encubrimiento por receptación culposo, yo creo que su grado de ejecución no puede ser permanente, sino que tendría que ser consumado instantáneamente. ¿Por qué? Porque todos los delitos permanentes son eminentemente dolosos. Y los delitos de posesión, en su 99%, son dolosos y son de consumación permanente. Otra característica de los delitos de posesión es el concurso, porque ellos suelen concurrir con un segundo tipo penal. Por ejemplo, poseer moneda o billetes falsos suele concurrir con robo de vehículos. Por ejemplo, estaba haciendo recordatorio de una persona hace muchos años que fue detenida precisamente por un tema de robo de vehículos, pero además le encontraron billetes falsos. Y uno se pregunta cómo se aplican ahí las reglas de concurso. Bueno, pues recuerden ustedes que hay reglas de concurso especiales para los delitos de consumación permanente. ¿En qué consisten estas reglas de concurso especiales para los delitos de consumación permanente? En lo siguiente. Nos dicen esas reglas que cuando el segundo tipo concurre en un delito permanente, se aplican las reglas de concurso ideal en la medida en que se demuestre que exista unidad de acción entre el primer tipo de consumación permanente y el segundo que concurre. Entonces, los delitos de posesión tienen reglas específicas en tanto que son eminentemente dolosos, suelen ser de consumación permanente, y el problema de ellos está en la naturaleza de la conducta. Un delito de posesión puede atribuirse
en- o estimarse cometido en forma de acción dolosa, posesión de armas de fuego, posesión de ciertos medicamentos, normalmente es acción. Pero también hay casos en que se atribuye, ya sea en forma de omisión simple o de comisión por omisión dolosa. Y lo que se puede apreciar en estos delitos de posesión es que a veces la conducta ya pasa como a un segundo grado de importancia, porque da lo mismo si el sujeto actúa o si el sujeto omite. Entonces, en estos casos, la doctrina propone que hagamos una tercera supervisión en cuanto a la naturaleza de la conducta concierne. La doctrina nos dice que en estos casos debemos hablar más que de una acción o de una omisión, tendríamos que hablar de una situación de hecho. ¿Por qué? Pues porque ya no es tanto la conducta hacer u omitir, sino más bien se da una situación. Voy a poner un ejemplo. Pensemos que un servidor se encuentra en los Estados Unidos y recibe un mensaje de WhatsApp en el que le dicen que pues van a dejar una cantidad de dinero, de droga y además algún arma en mi casa. O sea, dentro de mi casa, donde por cierto no está nadie de mi familia. Entonces, ¿qué hago yo con ese mensaje? Lo puedo estimar como una broma de mal gusto, puedo tomarlo en serio, o puedo tener probabilidades de que sea cierto, pero pienso, de cualquier modo, regreso en 15 días y a mi regreso es que ya veré la forma de deshacerse de ese dinero, de esas drogas o de esas armas. Pero bueno, ya cuando llego a nuestro país, quizá para este momento ya se le haya dado parte a las autoridades y en ese sentido se pueda colmar los elementos de delito de posesión de droga, posesión de billetes falsos, posesión de armas o acopio de las mismas. Entonces yo diría, bueno, pues que yo no las dejé en este lugar, me las entregaron, sí, se las entregaron, claro, pero como usted mismo nos ha dicho, le hicieron saber que aquí las guardarían, que aquí las dejarían. Y con independencia de que usted haya tomado como probable o como seguro este hecho, también es totalmente cierto que se debió dar parte a las autoridades. En todo caso, así que las armas, los billetes y la droga estuvo en este lugar 4 o 5 días, consumación permanente. Y entonces ahí, ¿qué se me reprocha? Haber actuado, dejar esta arma, este billete, esta droga a través de una acción. ¿Qué se me reprocha? ¿Una acción o una omisión? Es decir, ¿cómo tendría que tanto las reglas de concurso como la modalidad de la conducta? Tendría que ser un concurso ideal y tendría que ser, yo creo que comisión por omisión dolosa o dolosa eventual. Pero al final llegamos a un punto donde no hay acción en sentido estricto ni tampoco omisión, sino como dice la doctrina, en realidad estamos ante esta tercera categoría a la que se le llama situación jurídica del hecho. Bueno, pues yo creo que esta situación jurídica del hecho podría llegar a quebrantar el principio de legalidad material.
y de hecho lo haría porque no está reconocida. Ahorita simplemente un hecho se atribuye en forma de acción u omisión y se tendría que especificar con toda claridad en qué consistió, la una o la otra. Muy bien. Los delitos de posesión también tienen otras cualidades, otras características. Y consiste, por ejemplo, muchos de ellos no podemos exigir la forma en que alguien pueda deshacerse de un objeto que posee. Por ejemplo, si alguien posee pornografía infantil, pues tendría que ponerle al archivo eliminar. Ya con eso destruye. Entonces, la idea es destruir todos los archivos que contengan pornografía infantil, real o simulada. Los que tienen droga, igual. La idea sería destruir esa droga. Los que cuentan con armas, en el mismo sentido. Los que tienen dinero, en el mismo sentido, y no se puede justificar la lista misma. Entonces, este aspecto es una de las cualidades de los delitos de posesión. Recuerdo un caso en apariencia sencillo. Una persona, la mayoría, acompañada de su familia, era una festividad y había dejado a su menor hija en el colegio, pero la festividad se extendió de tal manera que la persona que fue a esa festividad pues dijo que se tenía que retirar precisamente para ir al colegio por su hija. Alguien le dijo, no te preocupes, llévate mi carro, es un Pointer, color dorado, está aquí afuera, estas son las llaves. Entonces, esta persona tomó el carro para ir por su hija al colegio. Y saliendo del colegio, saliendo de su hija tomada de la mano, subió a un Pointer dorado. Entonces, llevó a la hija a su domicilio y después regresó a la festividad, dejó el Pointer estacionado afuera del domicilio donde fue la fiesta, entregó la llave al propietario. Muchas gracias por prestarme tu carro. Sin embargo, cuando el propietario del carro en la tarde-noche decide irse para su casa, toma sus llaves y pronto llama a su amiga y le dice, mira, este no es mi carro. ¿Cómo que no es tu carro? Es un Pointer dorado, lo dejé estacionado aquí afuera. Sí, es un Pointer, sí es dorado, pero no es el mío. Ah, caramba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tuyo lo dejé enfrente del colegio y me traje otro. Bueno, pues vamos al colegio a ver si allá está mi verdadero carro. Y en el colegio estaba su verdadero carro. ¿Y ahora qué voy a hacer con este? Pues tomaron ambos la decisión inmediata de ir a la agencia, llevar el Pointer que por accidente lo habían tomado. Y ya para ese momento tenía reporte de robo. Cuando me plantean el caso, me dice el Ministerio Público, ¿qué le parece este caso, maestro Quintino? Seguramente para uno de sus 500 casos, porque aquí tengo un libro que se llama 500 casos resueltos. Le dije, mira, pues tal vez para la próxima edición, ahorita lo que nos interesa es resolver el problema.
Sí, pero ¿cuál sería la forma técnica de resolverlo? Le dije, mira, lo que pasa en este sujeto, en esta joven que pues tomó el carro que no le correspondía, pero se equivocó. ¿Podrías ver atrás del error? Perdón. Sí, 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 Dante. Allí estamos en presencia de un error en la, digamos, algunos le llaman error en el objeto, error en el golpe. Yo creo que es un error de tipo que recae respecto de respecto del objeto de apoderamiento, en respecto de la cosa, objeto de apoderamiento. Y ese error bien puede ser un error de tipo vencible o invencible. Vencible con tan solo haber puesto un poco más de atención, invencible en el caso de que de plano no lo hubiera podido evitar la sujeto activo. Pero ya sea vencible o invencible dicho error, de cualquier manera tiene la fuerza, la potencia de excluir la presencia del dolo. ¿Por qué? Porque por definición el enemigo mortal del dolo se llama error de tipo vencible o invencible. Y una vez excluido el dolo, queda subsistente la atribución del hecho a título culposo, pero como no existe robo a título culposo, entonces queda impune. Esa fue la solución, Dante, que se le dio esto fue en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a ese caso tan interesante. Pero bueno, volviendo a nuestros delitos de posesión, uno Doctor de los Quintino, más... Sí, adelante. sí le puedo plantear un asunto que también Sí, me pasó, ¿no? sí, con Sí, gusto. eh, en algún momento yo trabajé hace muchos años en una asociación civil que apoyaba a víctimas dentro de los delitos que apoyábamos a las víctimas estaba lo de trata de personas y dentro de lo de trata de personas también veíamos lo de pornografía infantil. Se hizo un convenio con unas asociaciones internacionales, una que estaba en Holanda y otra que está en Boston, y ellas en sus páginas de internet tenían una forma de que la gente pudiera denunciar pornografía infantil y ahí cargaban los videos y no sé cómo le hacían, pero detectaban el país de donde venían esos videos, ¿no? A lo mejor por la IP o por cosas así, detectaban de dónde venía esa pornografía infantil. Y en México había mucho tema de pornografía infantil. Nos sentamos con la gente de la CIEDO, en la CIEDO, o en ese entonces la CIEDO, había un área especializada que veía todo lo de pornografía infantil y nos comentaban que ellos pues no tenían la capacidad de analizar tantos videos porque solamente eran poquitas personas y necesitaban el apoyo de alguien, ¿no? En ese momento plantearon la posibilidad los de las asociaciones de Boston y de Holanda que nos podían instalar a nosotros una computadora y en ese servidor ir cargando todos los videos de pornografía infantil que llegaban y nosotros ir haciendo un filtro y después pasárselo a la fiscalía por medio del ASIEDO, ¿no? En ese momento los del ASIEDO dijeron que no les parecía mal, sin embargo les dije yo que esto era un delito, que no se podía hacer y que si querían hacer eso, pues teníamos que modificar la ley para que exceptuaran esa parte, ¿no? Y que nos permitieran a nosotros tener ese servidor con esos, con esos videos ahí, cosa que ya no se hizo y ya no pusieron ese servidor, pero esa era la idea, ¿no? Y lo preocupante es que los de la fiscalía decían, pues quien te tendría que investigar sería yo, y pues no lo voy a hacer porque me vas a estar ayudando. Entonces, si se hubiera hecho, doctor, evidentemente hubiéramos incurrido en un delito, ¿verdad? Sí, muy probablemente. Eh, ¿Por qué? Porque allí lo que hay que ver es el bien jurídico. ¿En qué año pasó esto? Uy, yo creo que ya de tener que serán como unos 8 o 10 años más o menos. Y bueno, el bien jurídico en los casos de explotación sexual comercial
cambió de moral pública y buenas costumbres al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, aquí ya estaba vigente el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué quiere eso decir? Que todavía en 2005 se decía que la pornografía infantil era atacar la moral pública y las buenas costumbres. Si alguien veía o poseía pornografía infantil, real o simulada, era un inmoral, porque el bien jurídico mencionado era la moral pública en el título. Porque hemos publicado 5 libros, una o la rúbrica, lo publicó y los 10 libros. Buenas noches, doctor Quintino, no se escucha. Doctor, ¿por qué no apaga su cámara y así su internet podría tener un poco más de fuerza? Perdón, gracias. Creo que se le fue el internet. Déjeme comunicarme con él. Muchas gracias. El libre desarrollo de la personalidad formó parte de la constitución política con el desarrollo de la personalidad. Listo. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad es un bien abstracto concreto. ¿Qué significa abstracto concreto? Significa Disculpe, doctor Quintino, no se le escucha, se escucha como trabado. Si gusta apagar su cámara. que la pornografía aluda a una persona que existe en la realidad. ¿Por qué? Porque, como les digo, puede tratarse de pornografía, el mismo bien jurídico, aunque la persona en carne y hueso no haya existido nunca ni existirá. Entonces, por eso te comento que son delitos que hay que tenerles mucho cuidado, porque así como nos planteas el caso, de cualquier manera el bien jurídico se lesiona o se pone en peligro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Incluso muchas veces abrimos un archivo e inmediatamente lo borramos cuando tiene alguna información de esa naturaleza, de pornografía infantil real o simulada. Pero muchas veces no sabemos borrar de nuestros equipos, sobre todo del teléfono, alguna información de esa naturaleza y cometemos un descuido. Como son tipos eminentemente dolosos, ahí lo que tenemos que trabajar es el error de tipo como enemigo mortal del dolo. Entonces, tú pudiste haber incurrido en un caso como este, pero igual podías haber alegado un error, ya sea de vencible o invencible, pero en cualquier modo un error de tipo. ¿Para qué?
para atacar el dolo y como son delitos eminentemente dolosos que no se pueden atribuir a título culposo, entonces deben quedar impunes. Pues bien, en este tipo de casos de los delitos de posesión, pues llegamos a una conclusión de qué voy a hacer, por ejemplo, con un vehículo que tiene reporte de robo y yo no sabía, pero ahora ya lo sé porque puedo en un retén, me pidieron mis documentos y me dijeron, tu vehículo tiene reporte de robo, con alguna cuestión, los policías entendieron que yo no sabía, pero me dijeron, no lo olvide que tiene reporte de robo. ¿Y ahora qué hago con él? ¿Ahora qué hago con un arma? ¿Ahora qué hago con el dinero? ¿Ahora qué hago con la pornografía? ¿Qué hago con los billetes cuya no puedo demostrar? Estos delitos de posesión, que son amplísimos, pues, por ejemplo, ¿qué hago con los explosivos? Y bueno, pues tienes que llegar a una palabra que es la destrucción. Muchos de estos objetos se tienen que destruir. Y bueno, nosotros podemos decir que los delitos de posesión en México y en el mundo entero van en aumento y que están formando una categoría muy importante a tal grado que nos va a hacer cambiar en el futuro nuestro concepto o modelo de conducta, entendida como una acción y entendida como una omisión, para darle paso a una Doctor, situación de hecho. Y doctor, si me seguramente permite. con el paso del tiempo sea una forma de solucionar este tipo de problemas. Muy bien. No sé si tienen alguna inquietud o si Sí, quieren que abordemos alguno de los delitos de posesión más importante. Yo creo que el más cotidiano y frecuente es el encubrimiento por receptación. Y dentro de ellos, el más recurrente, pues es el de automóviles. Muchas veces podemos ir a un lugar, comprar un carro y no sabemos, sin embargo, que tiene reporte de robo. Y entonces, pues, al cabo de un año, de 2 años, derivado de una revisión, nos dicen, señor, señora, su vehículo tiene reporte de robo. Y uno ya piensa en el 243 o en el 244 de nuestro Código Penal para la Ciudad de México. El 243 es un encubrimiento por receptación eminentemente doloso y el 244 es un encubrimiento por receptación a título culposo. Eminentemente doloso se presenta si yo conozco o tenía conocimiento de la procedencia ilícita del carro que ahora poseo. Y en cambio, el encubrimiento por receptación culposo acontece, según la ley, cuando yo no tomé las medidas de cuidado o mis precauciones para verificar la legítima procedencia del carro. Y entonces uno se pregunta, ¿qué deber de cuidado infringe? Y la ley te dice, bueno, pues es que no tomaste en cuenta ciertas precauciones. Y uno vuelve a preguntar, ¿qué precauciones debí tomar en cuenta para cerciorarme de la legítima procedencia de este vehículo? Y esa respuesta no nos la va a dar un código penal, ni tampoco la jurisprudencia. Eh, de hecho, eh, cuando un tipo penal no especifica el deber objetivo de cuidado en forma concreta, se podría quebrantar el principio de legalidad. Yo creo que el encubrimiento por receptación culposa tiene o juega un papel de tipo simbólico. ¿Por qué? Porque tiende a quebrantar el principio de legalidad material.
¿Cómo evitar? Tal vez con el tiempo se puede evitar que el 243 eh, quebrante el principio de legalidad material en la medida en que se especifique con precisión cuál es el deber objetivo de cuidado que se infringió. Y quizá con el tiempo, alguna reforma al citado Código Penal nos indique que para comprar algún automóvil, por ejemplo, en el caso de ser de automóviles, vehículos, automotores o ahora ya también eléctricos, de algún mecanismo de semejante, pues tengamos que solicitar, por ejemplo, en una página o en alguna secretaría de movilidad o de transporte, un certificado o alguna indicación semejante a que no tenga reporte de robo. Y entonces esto se podría hacer si tan solo ingreso el número de placa e imprimo este comprobante. Y ahora sí, compro el automóvil. Bueno, si ese fuera el aspecto en un futuro, entonces ya no se quebrantaría el principio de legalidad material, como actualmente acontece. Lamentablemente, pues todos hemos comprado alguna vez algún vehículo y ciertamente confiamos en que ya no existe el comprador de buena fe, confiamos en que quien dispone del mismo es el dueño, pues tiene los documentos, o al menos eso suponemos, que es una factura auténtica y sabemos, o eso suponemos, que el número de serie, de motor, de chasis no están ahora sí que eh, como remarcados, porque se ven y se observan con plena claridad. Y bueno, solamente un perito pudiera decirnos lo contrario, pero la legislación no nos debe pedir en nosotros, pues, el conocimiento de un experto, sino de una persona, digamos, normal, que sin el ser experto sabe que si alguien tiene los documentos y que los números no se ven remarcados, pues seguramente ha de ser el propietario quien hace uso o que dispone, en este caso, del carro. Pero bueno, también se da el encubrimiento por receptación con ciertas mercancías. Tú puedes llegar el fin de semana sobre ruedas y de repente te encuentras con que ciertos eh, utensilios de cocina, sartenes, toppers, platos, están a precios muy atractivos y además son nuevos. Y bueno, aquí en la Ciudad de México suele decirse cuando alguien compra este tipo de cosas y este tipo de oportunidades, le dicen a uno, oye, ¿no serán de Roberto? ¿Cómo que no serán de Roberto? Sí, ¿no serán robados? No, pues no creo, porque pues el señor tiene seguramente una mueblería. No, pues estaba en el patio, en la calle, estaba en un sobre ruedas, en un tianguis, en un mercado. Bueno, pues esos suelen ser objetos robados muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones una persona puede incurrir en el tipo de encubrimiento por receptación, que al final es también un delito de posesión de los de mayor eh, estadística en cualquier ciudad. Bueno, hay ciudades donde no se regula y suelen ser paraísos, por ejemplo, para el robo de automóviles. Oaxaca, que yo recuerde, no regula el encubrimiento por receptación de automóviles. Tampoco Nuevo León, ni Jalisco. Entonces, son códigos penales que al no regular este tipo de conductas como lo hace la Ciudad de México, aunque sea en forma quizás simbólica, pero se hace, entonces generan mucho el tipo de robo, este tipo de conducta de robo de automóviles.
Y si ustedes buscan las estadísticas de robo, pues no va a ser nada extraño el hecho de que Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Chiapas se encuentren entre los primeros lugares en el robo de automóviles. ¿Por qué? Porque ni siquiera de manera simbólica mandan el mensaje de que se le castiga a quien tenga un automóvil de Roberto. O sea, robado. En fin, esas son cosas que suceden con los delitos de posesión. Eh, Deberíamos hacer un estudio pormenorizado del mismo. Juntar todos los delitos de posesión que tengan, por ejemplo, el Código Penal Federal, pero también leyes especiales, como puede ser la Ley General de Salud, como puede ser en la ley en materia de hidrocarburos, como puede ser incluso la ley en materia de trata de personas, que nos acaba de citar nuestro compañero, porque esa ley es 2012. Entonces, con este tipo de cuestiones, nosotros podemos sacar las reglas generales para los delitos de posesión y podemos agruparlos y sacar como un mínimo común denominador en todas ellas. Para concluir, los delitos de posesión se pueden configurar en forma de acción o omisión dolosa, excepcionalmente a título culposo. Esa sería una primera conclusión. Segunda, los delitos de posesión suelen ser delitos de consumación permanente, excepto el de encubrimiento por receptación culposa, que por excepción sería consumación instantánea. Tercera conclusión, los delitos de posesión son delitos de, de concurso, donde debe aplicar el concurso ideal y el segundo tipo que concurre se comete para eh, llevar a cabo el segundo. ¿Por qué? Porque en ese caso habría unidad de acción. Eh, Ahí tenemos ya tres conclusiones. Y cuarta, pues que nos remite más que a una acción o a una omisión, a una situación de hecho. Quinta, quinta conclusión, pues que son delitos que pues prácticamente el Estado nos ordena tácitamente la destrucción de, de el objeto o de la cosa que por sí mismo ha de ser peligrosa. Si se dan cuenta, normalmente deben ser cosas o objetos eminentemente peligrosos, y ya aunque sean estos meros archivos que podamos tener en nuestros equipos de cómputo o móviles. En fin, hay que destruirlo, así como la droga, hay que destruirla y evitar este tipo de delitos de posesión. ¿Cómo atacarlos? ¿Cómo afrontar una defensa? Yo creo que donde más les duele es si le afectas el dolo. Y muchos dicen, pero ¿cómo voy a atacar al dolo? Si es algo subjetivo. Bueno, pues atácalo también con algo subjetivo. ¿Y con qué aspecto subjetivo puedo atacar el dolo? Con el error. ¿Con qué error? ¿Con el de tipo o con el de prohibición? Con el error de tipo. ¿Por qué no con el de prohibición? Porque el error de prohibición deja subsistente la presencia del dolo. Entonces sí lleva un poquito, lleva como sus reglas y su técnica. Vamos a hacer aquí un paréntesis para ver si existe alguna inquietud. Adelante, mis queridos amigos. No sé si Sí, tengan doctor. una inquietud. Yo, César, Adelante. gracias, doctor. Oiga, un consejo, por más bien que me dé un consejo usted, no yo a usted, un consejo de usted para mí. Por ejemplo, a un compañero le pasó esta situación, lo que dijo de la clonación de los carros. Él compró una camioneta Sorento de la Kia, la compró en internet, y después cuando ya su esposa llevó la camioneta a la agencia de Kia para hacerle el primer servicio, en Kia no sé qué dato les votó, en el sentido de que
vieron que la propietaria de esa camioneta era otra persona y daba la casualidad que era en la misma agencia, ¿no? Eh, Habló la agencia con la otra señora para ver si habían vendido esa camioneta o qué pasaba, y la señora seguía teniendo su camioneta. Es decir, esa camioneta la clonaron y obviamente era robada y la habían sobrepuesto el número de serie, ¿no? Eh, mi amigo lo que decidió fue denunciar por fraude, hizo su denuncia escrita, la presentó en el búnker ahí en la Ciudad de México, y después les dijo que qué hacía con el carro. Y la fiscalía le dijo pues que se lo quedara ahí, que ellos le decían cuándo lo, cuándo se los llevara, ¿no? Entonces me dijo a mí que qué hacía. Le dije, no, pues ahí exígele a la fiscalía que ellos deben de ir por el vehículo, o que inclusive si te dicen que lo lleves, pues que te den algún documento en el que avale su traslado. Eso fue lo que ocurrió, pero ya después de mucho tiempo, de prácticamente un mes, mes y medio, en el que le dieron un oficio o un escrito en el que le avalaba que lo podía trasladar hacia allá, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado, maestro, si, si él hubiera hecho el caso así de que lo trasladara o que lo llevara sin ningún documento y que en el traslado lo detuvieran porque el carro es robado? ¿Le serviría eso? Me imagino que le sirve para defenderse su denuncia que él hizo, ¿no? Porque la fiscalía prácticamente le decía, pues tú tráemelo para acá. ¿Ahí qué se pudiera hacer para que no incurra él en ningún tipo de responsabilidad penal? Sí, 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 claro. Fíjate que son muchísimos los casos, es precisamente el problema que ofrecen los delitos de posesión. Eh, Estos casos son ahora sí que muy recurrentes. Esta historia que nos comentas es como muy frecuente. Es decir, imagínate que yo compré este carro y de hecho lo compré usado, no fui por él a la agencia. Y yo después me entero que tiene reporte de robo, me lo dice algún policía, policía de investigación, me dice, ¿sabe qué, maestro Quintino? Aquí me bota en la computadora que tiene reporte de robo. Mire, vaya a ver usted con el que se lo vendió y hable con él. Ahora yo voy con el que lo vendió y a su vez me dice, mira, pues es que yo se lo compré a fulano, déjame lo checo, pero mientras no te acepto el carro y menos aún te voy a regresar tu dinero. Y total, yo puedo tener allí el carro en la casa o bien usarlo de vez en cuando. Y ahora yo ya sé que tiene un reporte de robo. Entonces, lo que había sido un error, un descuido por parte de un servidor que quizá no me, simplemente me atrajo el precio y no me cercioré de la legítima procedencia del automóvil. Ahora que ya tengo el conocimiento, hasta me lo pueden voltear y me pueden decir que ya es un encubrimiento por receptación doloso. Toda vez que, como se infiere de su propia declaración ministerial, nos ha dicho que hace 2 o 3 meses fue a buscar al propietario y no obstante sigue en posesión del mismo. Entonces sí, me la pueden cambiar de un delito doloso, de un delito que había sido eminentemente culposo, me lo pueden cambiar a doloso. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero eh, ya les digo, la forma como más idónea de atacar esto es a través de las reglas del error. Por ejemplo, aquí, si un servidor público, la gente del Ministerio Público me dice, adelante, aunque no tenga usted la orden de traslado, háganos el favor de traer la camioneta. Yo digo que sí, que cómo no, que claro, que en el transcurso de esta semana se las llevo en tal horario. Y quizá tengo tan mala suerte que el policía ya me está cazando de que yo salga con ese carro, el policía de investigación. Y entonces, eh,
pues resulta que efectivamente, pero yo puedo sacar el mismo argumento, no mentir, simplemente decir, a ver, yo estoy con dirección a la agencia en este momento, oiga, pero la agencia no queda para acá, pero la agencia está en el centro, no en el sur. Sí, bueno, pero en fin, alguna forma a través de la cual establecer, ¿sabes qué? Yo creía que podía sacar el auto y llevarlo en el transcurso de esta semana. Eh, y creo que en este caso, pues la posesión es lícita porque ya tienen conocimiento las autoridades de los hechos. Bueno, pues en todo caso tiene usted un error. Ah, bueno, pues qué bueno que me lo dice, porque seguramente es un error de tipo que excluye el dolo y deja subsistente la atribución del hecho a título culposo. Bueno, este es un problema que no solamente vamos a tener con los carros, con los automóviles, sino también con los medicamentos, con los explosivos, con la pornografía, en fin, pornografía infantil, desde luego, porque la pornografía de adultos, esa no puede constituir un delito. La que sí la constituye es la pornografía infantil. Muy bien, mis queridos amigos, creo que ya nos extendimos un poco de su clase, que acaba a las 9 o no sé a qué hora esté programada. Hola, Sí, doctor, a las 9. eh, bueno, entonces les mando ¿qué será? Yo quería ver un tema que era el llamado agente encubierto, pero déjenme les mando los apuntes del agente encubierto para estos casos. En este momento lo estoy enviando, el agente encubierto, para que lo analicen. Doctor, ¿no tiene algún texto que hable sobre el error? Sí, claro, escribí un libro que se llama, así se llama, Dolo y Error. Si gustas, te lo consigo y te lo mando en PDF. Aquí ya estoy mandando el ensayo. Quería hablar, como les digo, del agente provocador o encubierto, también del agente colaborador, que, o testigo colaborador, como le querramos llamar, que son dos figuras muy interesantes. Pero cuando menos ya tienen allí uno en PDF, que es sobre el agente provocador. Y te estaría mándame un WhatsApp y le estaría mandando un librito que escribí en el año 2000. El prólogo lo hizo Camilo, precisamente. Él tiene muy buena memoria, pero eso habrá sido en 2007, Camilo, yo creo. En 2007 u 2008. Se llama Dolo y Error, funciones dogmáticas. Editorial Flores Editor. Ahí lo pueden conseguir. Seguramente está súper agotado, pero yo lo debo tener en mi computadora en PDF. Y ahí puedes verificar por qué el error de tipo es el enemigo mortal del dolo. De hecho, esa frase es de Carl Binding. Carl Binding decía en 1919, decía, el error es el enemigo mortal del dolo. Pero así decía, el error. Porque para Binding, tanto el error de tipo como de prohibición excluían el dolo. Y ahora nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el penúltimo párrafo del artículo 405, nos dice, no es el 405, es el 405, pero más bien es la fracción primera del 405, nos dice, el error de tipo vencible excluye al dolo. Entonces, yo modifiqué un poquito la frase de Carl Binding para quedar como sigue. El error de tipo vencible o invencible
es el enemigo mortal del dolo. O sea que es una frase que le tomé a Binding, pero que le hice unos pequeños ajustes. Binding fue el que dijo en 1919, el enemigo mortal del dolo es el error. Muy bien, hay que seguirlo diciendo. El enemigo mortal del dolo es el error de tipo vencible o invencible. Entonces nada más hay que agregarle de tipo vencible o invencible a la Doctor, tan maravillosa frase de Carl Binding. yo creo que Dice, habría que ¿por qué te aumentarle, ríes, que el error de tipo Mande? dinamita el dolo y lo hace volar en cachos. Sí, creo que esa frase viene en la contraportada de ese libro, Dante. El error de tipo dinamita lo hace volar en pedazos, algo así decía esa frase. Bueno, pues sí, son de esas frases que hemos ido como ajustando a nuestra época de Carvington, pero siempre reconociendo y admitiendo que él fue, eh, pues, el de la genialidad en ese sentido, ya lo que nosotros hacemos es ajustarlo a nuestros días. Pues bien, mis queridos amigos, no sé si anda por ahí Camilo, los dejo con Camilo Constantino Rivera y nos vemos la próxima clase. Un abrazo, amigos. Un abrazo, Buenas noches, Dante. doctor, que descanse. Muchas Gracias. Igualmente. gracias. Doctor, buenas, gracias. Ya, la cuestión nutricional,